Seguimos hablando sobre el tema del suicidio aquí en nuestro país. Vamos a ver con Víctor Hugo ahora de su trabajo, concretamente algunas de las gráficas que, bueno, van ordenando la información. Vamos viendo allí, por ejemplo, los suicidios que se presenta Víctor Hugo, suicidios consumados en Montevideo, ¿verdad? En comparación anual, desde el 2002 al 2010. ¿Qué es lo que aparece allí, básicamente? Bueno, el trabajar con las cifras de 2002 a 2010 tiene que ver con la consolidación del sistema de gestión de seguridad pública en el Ministerio del Interior. De ahí el yo poder acercarme a esa fuente y trabajar en ella. Lo que podemos ver es el pico histórico que se da en el 2002 para luego tener un leve descenso y a partir de 2004-2005 volver a crecer los valores en las tasas de suicidios. Vamos a ver también lo que decíamos recién, y son estos datos, como decíamos, de acá de la capital, la participación de hombres y mujeres en los niveles de suicidio aquí en Montevideo. ¿Es similar a todo el país esto? Sí, respeta la tendencia que hay en lo que es el país. Hay un porcentaje importante de hombres, un 73% y un 27% de mujeres. Si eso lo abrimos por grupos de edad, sí hay una diferencia, hay una fuerte masculinización de lo que es el suicidio en los jóvenes adultos, donde se maneja un porcentaje del 80%. ¿Qué edad más o menos para tener una idea? De los 15 a los 35 años. Básicamente son un 80% es de hombres. Cuando pasamos a los otros dos grupos de edad, ya estamos hablando de un 67%, 70% de suicidio, la participación de hombres en comparación con mujeres. Y vamos a ver los métodos también que se utilizan para quitarse la vida, datos, como decíamos, de aquí de Montevideo. ¿Cuál es el que predomina? Bueno, claramente es el suicidio, el método es el ahorcamiento, seguido de las armas de fuego y después el salto desde altura. De vuelta, si eso lo vemos por grupos de edad, hay una participación importante de armas en lo que es en la tercera edad, el tercer grupo. Y a medida que disminuye la edad, las armas participan en menor proporción en cómo método. ¿La gente más joven no utiliza armas de fuego? No, la gente más joven se ahorca. Ahorcamiento, sofocación es el método de ellos. Eso llama la atención, Pablo. Hoy decías que de alguna forma Uruguay se diferenciaba en la región, sí, en algunas características. En estas características sí, en algunas características no. A ver, el tipo de arma de fuego en Europa se utiliza poco. Hay más salto al vacío, obviamente por cuestiones geográficas, cuestiones arquitectónicas también, diríamos. Y en América Latina también el arma de fuego no es tan empleada en algunos países, en otros sí, en otros no. Pero también todo esto tiene que ver también con el registro y la propia consolidación del registro por países. Lo importante, digamos, o otra de las cosas importantes es, como destacaba Cristina, los tramos etarios, ¿no? Los más jóvenes en Uruguay, que ahí sí, digamos, es un problema que toca más la fibra, pasa a ser un problema social, sociológico para nosotros importante, el tramo de la tercera edad. Entonces el grupo de comprensión y prevención de suicidio ha trabajado con adolescentes, sigue trabajando con adolescentes, tenemos la guía, tenemos el trabajo con ANEP, las charlas en el interior permanentemente, y este año también te cuento que estamos focalizando con la tercera edad para trabajar, y también estamos trabajando con otro grupo que está teniendo incidencia en la tasa, que son las personas privadas de libertad. Y en ese sentido nuestra vinculación fuerte a partir del año pasado, mediados del año pasado, con el Centro Nacional de Rehabilitación y el Ministerio del Interior. Es decir, nosotros no solo tomamos datos del Ministerio, sino que también aportamos nuestro granito de arena, y en ese sentido en este año y el año que viene vamos a trabajar fuertemente con las personas privadas de libertad, con los funcionarios que trabajan con las personas de libertad, privadas de libertad. Y también vamos a trabajar con la tercera edad, que es también importante en Uruguay, lo que decía Víctor. El hombre adulto no sabe estar solo, es un poco lo que sintetiza eso. Entonces, eso me parece que es importante. Que también se da, en este sentido de la tercera edad, se da así también en América Latina, esta tendencia al aumento. Y los adolescentes, si me animo a decir
no estoy tan errado que es un fenómeno mundial, digamos, la incidencia de la participación de los adolescentes o de ese tramo de edad inferior. Cristina, en ese imaginario colectivo del que hablábamos hoy, también está aquello de que el que dice que se va a matar no se mata, ¿no? Es una de las cosas que hemos escuchado muchas veces. ¿Cómo hay síntomas, hay señales? ¿Cuáles son las más graves, cuáles son las menos graves? Sí, esto que tú planteas es otro mito común. En toda la sociedad y en donde se incluyen también el personal de la salud, que es el que recibe a estas personas en las puertas de emergencia, en las policlínicas, ¿sí? El personal de la salud no está exento de estos mitos porque somos seres humanos y vivimos en sociedad y la sociedad nos atraviesa, nuestra vida nos atraviesa en nuestros lugares de trabajo. Entonces, es un mito, está comprobado como tal y en definitiva era un poco lo que hablábamos hoy al principio, depende de cada persona en el momento vital en el que esté. Pablo hablaba de que los hombres mayores no saben vivir solos. Otro de los factores de riesgo muy alto para la gente mayor y hombres en particular es el hecho de las enfermedades terminales. Por ejemplo, los diagnósticos de un cáncer, ¿sí? En una edad adulta, una enfermedad que incapacita, que de alguna manera le quita autonomía a la persona, también hace que él piense en esta posibilidad. Ahí, entre comillas, uno podría llegar a entender más, por decirlo de alguna forma, esa decisión. Sí. El tema es cuando nos vamos a las edades más jóvenes, ¿no? Sí. ¿Cómo se explica eso? ¿Con qué se encuentran ustedes? ¿Con qué tipo de patrón se encuentran allí? Algo de lo que planteaba Víctor, que tiene que ver con la desintegración social. Estamos hoy transitando por procesos de desintegración familiar, de la familia, la vieja familia que aglutinaba. Hoy no tiene esa estructura, los cambios sociodemográficos, en donde han impactado más en las familias, es importante. El poco estímulo, la poca oferta de trabajo laboral para los adolescentes es un problema. El perfil de los adolescentes que presentan esta conducta en general han desertado el sistema educativo, o sea que no están incluidos, para decirlo de alguna manera, en una familia que contiene, no están incluidos en un grupo de amigos que contiene, empiezan procesos de aislamiento importantes, ¿sí? No están insertos en el sistema educativo, como decía, y no trabajan. Ya se decía también del lazo familiar que hay, ¿no? De familias de suicidas, se dice muchas veces. Es un componente, sí, importante, no determinante. Que mi abuelo se haya suicidado no quiere decir que yo me vaya a suicidar, pero sí empieza a oficiar o a pesar como un elemento que hay que considerar, ¿sí? No es una condición sine qua non que el que lo hizo es porque tuvo a alguien en la familia. Siempre hay una depresión de la mano, el intento de suicidio viene con una depresión. Es uno de los factores de riesgo, sí. Por eso es importante el personal de la salud, como planteaba hoy, porque de alguna manera el personal que está en las mejores condiciones ideales como para poder detectar las depresiones en los primeros estadios de desarrollo. Víctor, tu trabajo habla también de aquello que decía que esto es igual para todas las clases sociales. No es tan así en algún punto, ¿no? Hay factores que tienen que ver con los ingresos, con la forma de vida que también terminan influyendo. En mi trabajo trato de acercarme a estas dimensiones de la precariedad. Una de ellas es la precariedad económica, que tiene que ver tanto con lo objetivo como con lo subjetivo. De las tasas que se construyen en este trabajo, claramente queda definido que es el hombre de los sectores pobres y especialmente jóvenes los que se matan más. Hablamos de 4 muertes de jóvenes de barrios de Casaballe, de los barrios más deprimidos, contra una muerte de joven de un barrio de Pocitos, Carrasco. Esa relación se mantiene, pero disminuye la distancia cuando pasamos a otros grupos de edad. En jóvenes, claramente, el joven más pobre, de los barrios más pobres, tiene más posibilidades de quitarse la vida que quien tiene un pasar económico más holgado. Claro. Eso queda claramente definido allí en ese estudio. Sí, la pertenencia socioeconómica incide en forma importante. Eso asociado, como decía Cristina, ¿no?, a diferentes tipos de desafiliación, tanto la educativa, el mercado de trabajo, que van todos de la mano.
y exponerse a ciertas conductas de riesgo, como ser el alcohol, como ser las drogas, especialmente el tema de la pasta base, que lleva a desafiliaciones tanto familiares, educativas, laborales. ¿Por dónde ven ustedes, Pablo, que se puede agarrar el toro por las guambas, por decirlo de alguna forma, y empezar a ponerse una meta de repente de empezar con una disminución de lo que son los números que se conocen? ¿Eso es posible? ¿Es la meta de este equipo que se ha creado? No, es una pregunta muy difícil porque es un problema social que lo transformamos, como te decía hoy, vuelvo a la figura del prisma. Lo que sí tenemos claro, en algunos grupos sí hay un sentimiento de pertenencia a lo que tú decís. Tratemos de bajar esto. En otros tramos etarios, digamos, no es una cosa que decidamos. Nuestro aporte es en materia de investigación, una investigación relativamente seria, intentamos hacer desde la Universidad de la República, y volcarla a aquellos sectores a través de charlas, pero creo que por detrás de todos los integrantes, de psiquiatras, psicólogos, sociólogos, historiadores también, de Facultad de Humanidades, tenemos ese impulso de este problema social de tratar de mitigarlo. Es un tema difícil en el Uruguay, es un tema difícil por todo lo que hablaban los compañeros recién. Otro factor que te puedo poner ahí también es la sociedad de consumo que vivimos, la sociedad individualista que también se ve, independientemente de qué opinión tengamos sobre las cuestiones que estamos nombrando. ¿Se entiende? Entonces, nosotros trabajamos el tema desde la sociología, más una relación con el suicidio más que con un juicio, independientemente que yo puedo coincidir con toda la teleaudiencia de que hay que bajarlo. Pero nuestra primera entrada al tema es ese. Sin lugar a duda, por detrás está ese razonamiento. Y sobre todo, como tú decías, o como los televidentes pueden sentir, en algunos tramos de etarios, en algunas situaciones económicas, de alguna manera vemos o percibimos que la situación sería mejorable con muy poca cosa, muy poca cosa. Esto es lo que decía Cristina, también tiene que quedar claro. Tenemos que hablar todos del tema. Lo dijo Cristina, amparado por investigaciones locales y amparado por investigaciones internacionales. Los países nórdicos han bajado la tasa porque han instrumentado políticas sociales, políticas de Estado, para mitigar esto fuertemente. Es decir, y el tronco, uno de los troncos comunes de eso es hablemos, pongamos programas de radio donde la gente se expresa, autoayudas, profesionales en los centros educativos, profesionales en los lugares de trabajo, hagamos un programa integral para solucionar el tema. Es llamativo, sí, el dato en Uruguay, la tasa importante, que estamos cerca del 17% y que no baja. 17 suicidios cada 100.000 habitantes. Claro, sí, 16,5, 17, depende del enfoque. Esos son los datos que maneja el Departamento de Estadística del Ministerio de Salud Pública. Hubo una tendencia a la baja en estos últimos años, pero se ha mantenido constante más allá de la tendencia a bajar. Porque contrariamente baja la tendencia en líneas generales, pero como dice Víctor, si entramos a las franjas etarias, ha aumentado en la población adolescente. Cristina, ¿qué se le dice a una persona que ha intentado quitarse la vida o está pensando o le pasa por la cabeza el tema de quitarse la vida? ¿Cómo se actúa profesionalmente ante un caso así? Con mucha responsabilidad, con mucha tranquilidad, aunque parezca difícil, estar bien preparado quiere decir sentirse en condiciones emocionales también el personal de la salud como para poder sostener una situación así y dar mucha contención, ¿sí? Poder contar con una red de servicios que funcione. No siempre se tiene esa red, ¿no? Sobre todo en el interior, estaba pensando que se dan muchos de estos casos. Por eso, de alguna manera, el grupo lo que ha hecho es tratar de oficiar como bisagra entre el sector educativo y el sector salud. Si se detecta en un liceo, si se presenta un caso de un estudiante en un liceo, que pueda tener conocimiento de cuál es el recurso sanitario más cercano que tiene ese liceo, esa comunidad. Y los talleres a los que hablaba Pablo, que realizamos el año pasado a nivel nacional, haciendo varios viajes al interior, fueron talleres de discusión en donde la gente se conociera, salud y educación, y discutiera este tema. Y hablar mucho, como decía él recién. Sí, ¿no? eran vecinos, pero no se conocían, a pesar de vivir en una ciudad del interior donde la idea es todo el mundo se conoce. Gracias por haber venido a los tres, por lo menos para dejar el tema sobre la mesa. Gracias. Nosotros nos vamos a la pausa y seguimos aquí en Poder Pensar.